Saludos, estudiantes, familiares que nos acompañan y a nuestros queridos profesores. En el encuentro anterior estudiamos todo relacionado con la unidad número 2, donde vimos las características del fenómeno de la electrización de los cuerpos y los circuitos eléctricos, donde en la primera parte del encuentro de hoy vamos a estar recordando algunos de los contenidos fundamentales que vimos en ese encuentro. Recordamos que existían dos tipos de cargas eléctricas, las positivas y las negativas. A partir de tres situaciones específicas, un caso A con dos esferas cargadas positivamente, un caso B con dos esferas cargadas negativamente y un caso C con dos esferas cargadas con signos diferentes. Pudimos llegar a la conclusión a partir de la ley de las interacciones eléctricas que cuerpos electrizados con cargas diferentes de naturaleza se atraen y cuerpos electrizados con cargas de igual naturaleza se repelen. Por lo tanto, en el caso A y en el caso B hay una repulsión y en el caso C una atracción. Por lo tanto, recordamos entonces la ley. Ley cualitativa de las interacciones eléctricas. Cuerpos electrizados con cargas de diferentes naturalezas se atraen y cuerpos electrizados con cargas de igual naturaleza se repelen. Dejamos algunos ejercicios de tareas donde hoy vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, una esfera electrizada que cuelga de un hilo interactúa con una varilla de plástico, también electrizada, como se muestra en el esquema. Observa la figura y contesta estas preguntas. ¿Qué tipo de electricidad o carga posee la varilla? ¿Qué tipo de electricidad o carga posee la esfera? Explique su respuesta. ¿Qué le sucede a la intensidad de la interacción a medida que los cuerpos se acercan? Y un caso D, dibuja un esquema donde muestre dos esferas electrizadas que se repelen mutuamente al interactuar. Un ejercicio fácil que podíamos hacer con la ayuda de nuestra familia. El caso A, de la varilla de plástico, una carga positiva, negativa, en el B positiva y en el C la intensidad de la interacción aumenta. Y hicimos referencia en el caso D para que se ponga de manifiesto una repulsión, cómo tenía que ser la carga en ambos casos iguales. Tenemos un primer caso con las dos cargas negativas y un segundo caso con las dos cargas positivas. También recordamos las magnitudes físicas estudiadas, la intensidad, la tensión y la resistencia. Dijimos que la intensidad se representaba con la letra I, que su instrumento de medición era el amperímetro y que se conectaba siempre al circuito de forma en serie. La tensión, que se representa con la U, que su instrumento de medición es el voltímetro y que se conecta en paralelo a los elementos consumidores del circuito y a la fuente de corriente, y su unidad de medida es volt. Y la resistencia, que se representa con la letra R mayúscula y su instrumento de medición es el ohmímetro y su unidad de medida es ohm. Hasta aquí las magnitudes físicas estudiadas. Y también dejamos una tarea, la actividad 2.60 del libro de texto de la página 48, que decía: dibuje el esquema de un circuito formado por una fuente, dos bombillos, uno a continuación del otro, un interruptor y conductores que miden la intensidad de la corriente. Y un interruptor y conductores. Punto y seguido. Mide la intensidad entre, inciso A, la fuente y el bombillo, la fuente y el otro bombillo, y entre los dos bombillos. Por lo tanto, debía de quedarle de esta manera. Primeramente, hago el circuito, ubico la fuente. Como estoy trabajando con dos pilas, pues pongo la fuente allí, los dos bombillos con su representación a partir de su tabla y un interruptor cerrado. Por lo tanto, después ya estoy en condiciones entonces de ubicar el primer amperímetro entre la fuente y el bombillo, como está allí en el caso A. En el caso B, entre la fuente y el otro bombillo, como está allí en el caso B. Y un caso C dice que entre los dos bombillos, como aparece en el inciso C. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a un circuito donde está como conectado en serie. ¿Y cómo dijimos que se conectaba el amperímetro? En serie. Por lo tanto, la intensidad de la corriente que circula en todo el conductor, ¿cómo va a ser? Igual. Ahora pasamos a la actividad 2.63 del libro de texto, un circuito muy similar. ¿Qué es lo que cambia? Que tenemos que en este caso medir la tensión entre los extremos, entre la fuente y cada bombillo. Ahí le estamos representando el circuito de la misma forma que el anterior, con un instrumento de medición diferente. En primer lugar, ubicamos el voltímetro, que va a estar en paralelo con respecto a la fuente, y después ubicamos entonces, con respecto a los bombillos,
un voltímetro número 1 y un voltímetro número 2. Recuerden entonces que el voltímetro se conecta en paralelo a los elementos consumidores y a la fuente. Por lo tanto, la tensión que va a marcar el voltímetro que está en la fuente va a ser la suma del voltímetro 1 más el voltímetro 2. Ustedes conocen de octavo grado que nuestra disciplina, la física, investiga sistemas y cambios que ocurren en la naturaleza y el universo. Entre estos se encuentran los relacionados con el magnetismo, el cual tiene gran implicación en el diseño y funcionamiento de dispositivos y equipos de uso práctico. Por lo tanto, estamos proponiendo el tema del encuentro de hoy: electricidad y magnetismo. ¿Cuáles son los contenidos fundamentales que vamos a tratar? Imanes e interacciones magnéticas, utilización práctica del efecto magnético de la corriente eléctrica, inducción electromagnética, estudiando la ley de inducción de Faraday, y la utilización electromagnética. Y estamos ubicando allí los dos libros de texto con que vamos a trabajar. El libro de texto que tenemos aquí, que es el actual y que tenemos en todas nuestras escuelas, que va desde la página 66 a la página 85, va a estar trabajando el tema que estamos haciendo referencia, y el libro que tenemos en este caso, que está en las escuelas de perfeccionamiento, que está el contenido desde la página 223 a la 273. Estamos en este caso recordando lo que habíamos visto en encuentros anteriores, todo relacionado con el portal educativo cubano, Cubeduca, donde aparecen estos temas desarrollados con videos, imágenes, ejercicios resueltos, actividades de aprendizaje y ejercicios interactivos de autoevaluación. De la misma forma, el repasador virtual. Por lo tanto, vamos a entrar entonces a recordar el contenido fundamental. Estamos observando allí una tijera y un destornillador. ¿Qué está haciendo la tijera y qué está haciendo el destornillador? Están suspendiendo, ¿no verdad?, a un pequeño tornillo. Por lo tanto, podemos decir que ese fenómeno físico por el cual algunos cuerpos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros cuerpos, ambos con características determinadas, reciben el nombre de magnetismo. Tenemos que recordar que es un fenómeno natural y hay materiales que presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro o el cobalto, que pueden llegar a convertirse en un imán, entre otros. Por lo que los imanes pueden ser naturales y artificiales. Artificiales como los que contamos hoy en todos los laboratorios de nuestras secundarias básicas. La acción magnética de los imanes sobre los cuerpos depende tanto de propiedades que poseen los materiales que conforman a los cuerpos, como la de las que tienen los propios imanes. Y estamos haciendo referencia en este momento a los imanes con que contamos en nuestro laboratorio. Tenemos allí un imán recto, donde ubicamos el polo norte y el polo sur, una aguja magnética, donde también representa sus polos magnéticos, el norte y el sur, y tenemos un imán en forma de herradura que también hace referencia al polo norte magnético y al polo sur. Y vamos a hacer entonces referencia a las interacciones magnéticas. Al comenzar el encuentro analizamos la interacción cualitativa de las interacciones eléctricas. ¿Qué sucedía con cargas iguales y con cargas diferentes? Aquí lo vamos también a aplicar. Polos magnéticos diferentes, ¿qué le pasa? Se atraen. Ahí tenemos el primer caso, un sur con un norte. Y la flecha me indica que se están como atrayendo. Y polos magnéticos iguales, ¿qué le pasa? Se repelen. Por lo tanto, la flecha me indica que hay una repulsión, ¿no verdad? Tenemos que tener en cuenta esos aspectos similares allí. Al acercar un imán a un grupo de presillas que están a determinada distancia, estas son atraídas por el imán. Y en la medida en que el imán se acerca a las presillas, la acción magnética sobre ellas aumenta, pero no instantáneamente. Se requiere de determinado tiempo. La acción magnética se transmite de manera similar a la acción eléctrica a través de un campo magnético. Las interacciones magnéticas se transmiten a través del campo magnético a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Estamos representando un imán en forma de herradura, el cual vamos a ver su configuración allí. Y nos estamos diciendo entonces que la configuración del campo magnético puede ser apreciada cuando esparcimos limaduras de hierro sobre un imán, y la disposición que adoptan las limaduras de hierro nos proporcionan información sobre la medida de la intensidad del campo magnético en cada punto de este.
Esta disposición o distribución se conoce como línea del campo magnético. Tenemos allí el imán recto, la aguja magnética, el imán en forma de herradura, y estamos representando de dónde a dónde van las líneas del campo magnético de un imán, que salen del polo norte y entran por el polo sur. Ahí lo vemos en el imán recto, lo vemos en la aguja magnética y lo vemos en el imán en forma de herradura. Y estamos presentándole ahí en la diapo la interacción de dos imanes con sus polos magnéticos iguales. Por lo tanto, si sus polos magnéticos son iguales, ¿qué pasa? Se repelen. Allí podemos observar cómo las líneas de campo magnético de imán salen del polo norte y entran al polo sur. Ahora al contrario, tenemos el mismo imán de posiciones diferentes. Cuando interactúan dos imanes con sus polos magnéticos diferentes, se atraen. Podemos observar qué le pasa de allí a las limaduras de hierro. Vamos a ver cómo se están acercando, y sin embargo también tenemos que tener en cuenta qué le pasa a esas limaduras de hierro que se concentran ¿dónde? En los extremos de los polos magnéticos. Y al lado, las líneas del campo magnético del imán, cómo salen del norte y entran por el sur. También vamos a estar realizando la actividad 3.11 del libro de texto de la página 70 y actividad número 2 del libro de texto de la página 243, donde vamos a hacer referencia a las analogías y diferencias entre los cuerpos electrizados y los imanes. Los cuerpos pueden tener electricidad y magnetización de dos tipos. No es habitual encontrar cuerpos electrizados permanentemente, mientras que los imanes sí. Las interacciones magnéticas como las eléctricas pueden ser de atracción y repulsión. Tanto las acciones eléctricas como las magnéticas se realizan por medio de un campo y requieren de cierto tiempo para que se transmitan. Las interacciones eléctricas se ejercen entre cuerpos electrizados o entre uno electrizado y otro neutro. Las interacciones magnéticas se comportan de modo similar, teniendo en cuenta que son polos magnéticos. Y allí presentamos tres tipos de conductores: el recto, la espira y la bobina, con sus líneas de campo magnético que aparecen en la figura 3.40 de la página 251 del libro de texto de las escuelas que están en perfeccionamiento. Ahora, si la corriente eléctrica que circula por un conductor determina alrededor de este un campo magnético, no podrá existir el fenómeno inverso. Se podrá obtener una corriente eléctrica en un conductor con la ayuda de un campo magnético. Pues por lo tanto, vamos a recordar el experimento que realizaron ustedes en sus laboratorios, el experimento de Faraday, de la figura 3.9 del libro de texto, página 79, y la figura 3.54 de la página 259. Tenemos una bobina con un galvanómetro y tenemos un imán en movimiento. Por lo tanto, al mover el imán entrando y saliendo de la bobina, se registra por el galvanómetro una corriente. Ahora vamos a ver la figura 3.8 del libro de texto, página 79, y la figura 3.55 de la página 260. Tenemos dos bobinas, una al frente de la otra, una con un interruptor K, con una fuente, un núcleo de hierro que une las dos bobinas y un galvanómetro. Por lo tanto, al abrir y cerrar el interruptor K, el galvanómetro registrará una corriente inducida, igual que cuando se mueven ambas bobinas. En sus laboratorios, con sus docentes y sus maestros, llegaron a la conclusión que cuando cambia la cantidad de campo magnético, el número de líneas de fuerza que atraviesa el área limitada por un conductor cerrado espira, surge una corriente eléctrica. Mientras mayor sea la rapidez con que varía la cantidad de campo magnético que atraviesa la espira, mayor será la intensidad de la corriente inducida. La ley de inducción electromagnética de Faraday constituye la base del funcionamiento de numerosos dispositivos y procesos: generadores eléctricos, transformadores, cocinas de inducción y de la guitarra eléctrica. Y estamos proponiendo algún ejercicio que vamos a darle un tiempo para que ustedes lo puedan copiar y darle solución a algunos incisos en el encuentro. Dice el primero: en la figura se muestran los casos A y B con 4 imanes en 2 posiciones diferentes. Inciso A: cómo se manifiestan las interacciones entre los imanes, representados en los casos A y B, porque
señale las líneas del campo magnético en ambos casos, exprese por qué las representa así. Dibuje entre el imán 2 y 3 una aguja magnética y represente la polaridad de la misma. Ejercicio fácil que podemos hacer con la ayuda en la casa de nuestra familia para poder sistematizar este contenido. En el caso A existe una repulsión porque polos magnéticos iguales se repelen, y en el B una atracción porque polos magnéticos diferentes se atraen. No, es decir, que en el caso A, ¿cómo están? Sur y sur. En el caso B, ¿cómo están? Norte y sur. Por lo tanto, en el caso A hay una repulsión porque los polos magnéticos, ¿cómo son? Iguales. En el B hay una atracción porque los polos magnéticos son diferentes. En inciso B dice que debemos representar las líneas de inducción. Allí lo estamos haciendo, como ya lo dijimos anteriormente, salen del polo norte y entran al polo sur. Y en el caso número B, vemos que como hay una atracción, salen del polo norte, entran igual en el polo sur y al mismo tiempo se ve el proceso de norte a sur. Y ubicamos en el caso C, que nos dice entre el imán 2 y el imán 3 ubicar una aguja magnética y determinar su polaridad. En este caso estamos ubicando los dos imanes, estamos ubicando la aguja magnética y entonces le dejamos de tarea para que ustedes puedan ubicar la polaridad de la aguja magnética. El ejercicio número 2 dice: la figura representa una bobina con corriente eléctrica y un imán que interactúa con ella. Inciso A, señale los polos magnéticos de la bobina con corriente eléctrica. Inciso B, qué interacción magnética existe entre la bobina y el imán representado. Y inciso C, argumente el inciso anterior. El D dice representa el campo magnético del imán que aparece en la figura, y el E describe dos acciones que podrían intensificar el campo magnético de la bobina. También le damos un tiempo para que lo puedan copiar. En el caso A se señalan los polos magnéticos de la bobina con corriente eléctrica, por lo tanto, allí podemos observar para señalar los polos magnéticos de la bobina que tenemos que tener en cuenta las líneas, ¿no verdad? Sale del norte y entra por el sur, por lo tanto tenemos un norte y tenemos un sur. Se atraen porque polos magnéticos diferentes se atraen. Y vemos cómo se representan las líneas que salen del norte y entran por el sur. Y en el inciso E, que nos dice, describe dos acciones que podrían intensificar el campo magnético de la bobina con corriente, por lo tanto, en este caso podemos decir aumentando el número de espiras de la bobina. Vamos a presentar un ejercicio número 3 que también le vamos a dar tiempo para que ustedes lo puedan copiar. Dice, la figura representa una bobina conectada a un galvanómetro en un circuito cerrado por la que no circula corriente eléctrica. Describe cómo obtener la corriente eléctrica en la bobina. Inciso B, realice el esquema de cada caso para obtener corriente eléctrica en la bobina. El C, qué nombre recibe la corriente que se obtiene. Y el D, qué nombre recibe la ley que se manifiesta.
El E describe qué acciones podría intensificar el campo magnético de la bobina con corriente y mencione 2 aplicaciones de la ley. Este ejercicio también se lo vamos a dejar de tarea. No lo vamos a ver y sin embargo lo vamos a resolver en la primera parte del encuentro de la próxima clase. Estamos proponiendo como tarea, además del ejercicio que dejamos, la actividad de sistematización y consolidación de la actividad 12 de la página 87 y la actividad 13 de la página 277. Vamos a hacer referencia a la primera, que es la número 2. ¿Cómo se explica, teniendo en cuenta la ley de inducción de Faraday, el aumento de la intensidad luminosa del bombillo de una bicicleta al incrementar la velocidad? Un ejercicio que nos va a permitir sistematizar todo lo relacionado con la ley de inducción electromagnética de Faraday. Y en el caso del ejercicio 13 de la página 277, dice: el esquema de la figura 382 representa 2 circuitos. Inciso A: cómo obtener corriente eléctrica en el primer circuito, qué nombre recibe esta corriente, qué ley lo fundamenta e enúnciala. El E: cómo pudiéramos intensificar el campo magnético de la bobina por la que circula corriente eléctrica. Mencione una de sus aplicaciones. Y el G: el primer diagrama constituye un circuito eléctrico. Argumenta tu respuesta. Y además la actividad 3.12, 3.33 y la actividad 3.3 que aparecen allí en la diapo con la página correspondiente. Y le proponemos también, con la ayuda de sus familiares, hacer una actividad experimental. Dice: construye un electroimán, materiales necesarios, alambre de cobre, material ferromagnético, una batería, una pila eléctrica, indicaciones. Enrolla el alambre de cobre forrado con un aislante en el material ferromagnético y cierre el circuito eléctrico con la pila similar al de la figura 3.37. Inciso A: acerca del cuerpo ferromagnético enrollado de diferentes objetos metálicos como tachuelas o presillas, abre y cierra el circuito. El B: anota en tu libreta lo observado y realiza un debate sobre lo ocurrido. Y por lo tanto, después de haber dado esta pequeña explicación, les proponemos entonces observar el video donde van a ver cómo podemos hacer esta actividad experimental en la casa con la ayuda de sus familias. Si enrollamos un pedazo de alambre de cobre a un tornillo o a un clavo y lo conectamos a una batería o pila eléctrica, al acercarlo a clips, alfileres o clavos, observamos que estos pequeños cuerpos son atraídos. ¿Seguirá existiendo atracción entre los alfileres, clavos o clips al dejar de circular la corriente eléctrica por el alambre? Queremos hacer referencia a los resultados del Concurso Nacional de Física de Conocimiento del curso escolar 19-20, donde nos encontramos. En primer lugar, felicitar a la familia, a los estudiantes, a los entrenadores de nuestros estudiantes que obtuvieron medallas. A continuación, vamos a hacer referencia a los ganadores de las medallas de oro, de plata y de bronce.
Felicidades reiteradas a todos los estudiantes, familias y docentes, entrenadores que participaron en la preparación de nuestros estudiantes. Le damos las gracias por la atención prestada. Nos volveremos a ver dentro de 15 días. Recuerde no salir de casa, cuidándote tú, cuidas a tu familia y nos cuidamos todos. No conectes en horario pico, equipos innecesarios. Hasta un próximo encuentro. Chao.